Me place enormemente saludarlos y dar inicio a este encuentro académico. En esta ocasión, con un tema de mucha importancia, sobre todo en el lenguaje poético, lírico, las figuras literarias. Pero como siempre, es importante abordar lo que tiene que ver con los valores. Y en esta ocasión les traigo un acróstico con un valor de mucha trascendencia para el comportamiento y las buenas relaciones del ser humano. Y es el valor de respeto. Reza así. ¿Qué es el respeto? Ríe, pero no de los demás. Exprésate sin hacer daño con tus opiniones. Sé fuerte, pero no humilles a otros. Puedes pensar distinto, los demás también. Espera de los demás lo que eres capaz de dar. Ten en cuenta las ideas de los compañeros. Observa a tus semejantes, pero no critiques. Mira qué interesante este acróstico con este valor. Es un valor transversal, porque está en todas las partes. Con respeto, las relaciones interpersonales fluyen de una manera excelente. Los invito entonces a tener muy en cuenta este valor. No solamente en la parte retórica, valga la expresión, sino en la práctica. Seamos coherentes entonces con lo que decimos y lo que hacemos. Muy bien. Con esto iniciamos el tema que vamos a abordar fundamentalmente de las figuras literarias. Y las actividades que van a desarrollar, también contamos el plan lector con la obra Los ojos cerrados del autor Alfredo Gómez. ¿Qué son las figuras literarias? Cuando hablamos de figuras literarias, le mandamos al cerebro lo mismo que el lenguaje figurado o retórico. Entonces podemos decir que las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama, en los cuales el lenguaje es su fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial, común y corriente. Incluso, algunas están ya asimiladas a esta en ciertas expresiones o giros. Veamos ahora la importancia de las figuras literarias. Son utilizadas por los autores con el fin de embellecer las estrofas, aportándoles nuevos sonidos e imágenes a las líricas, permitiéndole al lector enamorarse de sus versos. Esa es la importancia de estas figuras. Características de la figura literaria. Las figuras retóricas son palabras o frases utilizadas para dar énfasis a una idea o un sentimiento
complementan la relación estética, el lenguaje literal, poético, y le da un valor adicional a todo ello. Esa es la característica fundamental. Ahora, teniendo en cuenta todos esos aspectos, la definición, las características, vamos a observar algunas figuras con sus respectivos ejemplos. La adjetivación se produce cuando varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Veamos este ejemplo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. La hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o características de una cosa. Damos el ejemplo. Le pedí disculpas 1000 veces. Es decir, es una manera de explicar que se pidió disculpas de manera reiterada. El hiperbatón. Alteración del orden sintáctico. Conociendo jóvenes que cuando hablamos del orden sintáctico, especifica la organización de una oración. Entonces el hiperbatón lo que hace es que se altera ese orden sintáctico o figura en la cual se invierte el orden lógico de la oración. Veamos el ejemplo. Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Observamos ahí una alteración de orden lógico. Entonces, lo lógico, y para la ocasión, sería las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido, como clic, crack, prax, puk, pss, etc. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Veamos el ejemplo. Al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto. Miau. Así me saludó el gato. Esa es la onomatopeya. Y cerramos este grupo de figuras retóricas o literarias con la ironía. Es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Veamos este ejemplo. Burlarse de un calvo llamándolo peludo. Es algo irónico. Interesante. Estas son las figuras literarias o figuras retóricas. Ahora vamos a observar lo que usted va a trabajar en la guía. Vamos a trabajar con los 3 elementos fundamentales y el indicador del saber, del hacer y el ser. En el indicador del saber va a explicar con sus propias palabras el concepto de figuras literarias. En un breve párrafo va a explicar la importancia de las figuras literarias. Y va a establecer una diferencia entre la siguiente figura: adjetivación, onomatopeya. Hipérbole, hiperbatón. Hiperbatón, ironía. El indicador del hacer va a realizar el punto 2 que se encuentra en la página 118 del texto Prepárate para el saber. Y en el plan lector va a realizar un análisis breve de los aspectos más importantes de la obra con los ojos cerrados, del autor Alfredo Gómez.
En la guía le presento una sinopsis sobre la obra que sirve de patrón para ayudarse más adelante. En el proyecto de aula va a elaborar un folleto donde indique cómo prevenir la contaminación y preservar los ecosistemas de los manglares en la ciudad de Cartagena. A ese folleto le va a agregar unas imágenes. Y va a hacer un comentario en un grupo cooperado que vamos a hacer, oral, en un encuentro sincrónico que se va a establecer sobre el proyecto de aula. Con lo siguiente, considerando que el proyecto de aula tiene por tema deterioro de los ecosistemas de manglares de la ciudad de Cartagena, entonces viene el interrogante. ¿De qué manera el accionar del ser humano ha influenciado en el deterioro de los ecosistemas de manglares en la ciudad de Cartagena? Otro interrogante. ¿Qué estrategias pueden implementar en diferentes ámbitos para garantizar el buen estado ambiente de los ecosistemas de manglares de la ciudad de Cartagena? Y va a cerrar con proponer algunas estrategias para el buen uso del ambiente de los ecosistemas de mangle de la ciudad de Cartagena. Eso lo vamos a hacer por grupos cooperados, donde se van a dar algunas directrices previamente para el trabajo como tal. Cabe notar, jóvenes, que para este trabajo no es necesario la presencia física de ustedes, ni virtuales. Simplemente se debe resolver la actividad correspondiente a su grupo en el momento del encuentro sincrónico. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Y el indicador del ser va a relacionar una relación de unos valores con el enunciado de cada valor, cada característica que tenga su valor. Y por último, jóvenes, se evaluará toda la actividad con la rúbrica, donde están los desempeños bajo, básico, alto, superior, con los aspectos a evaluar. En el desempeño bajo, en cuanto a la presentación del trabajo, si el trabajo presenta dificultad en su elaboración, en su organización, en su ortografía, pues el desempeño bajo. Hace buen uso de la ortografía y orden en su trabajo escrito, desempeño básico. Cumple con las pautas establecidas en clase al momento de presentar el trabajo escrito, desempeño alto. El trabajo posee buena presentación, correcto uso de la ortografía, desempeño superior. En la interacción del estudiante con el docente, desempeño bajo, poca interacción de los encuentros sincrónicos. Básico, algunas veces presenta interacción en los encuentros sincrónicos. Desempeño alto, casi siempre interactúa en los encuentros sincrónicos. Y el desempeño superior siempre interactúa en los encuentros sincrónicos. En el desarrollo del indicador del saber, desempeño bajo presenta dificultades para identificar y explicar las diferentes figuras literarias. En el desempeño básico, comprende básicamente la identificación y explicación de la figura literaria. En el desempeño alto, casi siempre identifica y explica la figura literaria. En el desempeño superior, comprende, identifica y explica la figura literaria. Y en el desarrollo del indicador del hacer, en el desempeño bajo, presenta dificultad para identificar y explicar la figura literaria. Desempeño básico identifica y explica de forma básica la figura literaria. Desempeño alto casi siempre identifica y explica de forma básica la figura literaria. Y desempeño superior comprende, identifica y explica la figura literaria. En el desarrollo del indicador del ser, desempeño bajo, dificultad para valorar el sentido figurado en un texto poético. Desempeño básico, algunas veces, valora el sentido figurado en un texto poético. Desempeño alto, casi siempre, valora
el sentido figurado en un texto poético. Y superior, valora el sentido figurado en un texto poético. Entonces, jóvenes, es importante tener en cuenta todas estas indicaciones para la presentación de su trabajo. Que el Todopoderoso nos siga iluminando. Bendiciones. Muchísimas gracias.